Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas. Ministro, buenas noches. Buenas noches, Armando. Muchas gracias por la invitación. Enviarle también un cordial saludo al pueblo salvadoreño que nos ve y que nos escucha a través de este medio de comunicación. Claro, y que nos escucha a través de Radio El Salvador 96.9 FM. Muchísimas gracias por la sintonía. Ministro, hay varios temas obviamente en agenda y son del trabajo que ustedes han estado haciendo de forma incansable. Uno de ellos obviamente es lo que acompañó el presidente de la República y es la verificación que se hizo el pasado 19 de febrero en la finalización del bypass Camino Surf City, que obviamente el presidente bautizó esta carretera hacia un proyecto emblemático de este gobierno. Esto tras varios años, recordemos, de espera. Ahora el pueblo salvadoreño cuenta con una nueva vía para disfrutar el turismo y por supuesto disfrutar las playas del país. Y la vista sin duda es impresionante, lo hemos estado viendo en los últimos días y es realmente algo esperanzador, algo agradable, algo que te emociona al ver este Camino Surf City, que obviamente va a permitir dinamizar la economía del sector del Puerto de la Libertad. Vimos incluso que el fin de semana, ministro, estuvo usted con su familia ahí también. Sí, pasamos por ahí. De hecho, la verdad que es una carretera que conlleva una gran tecnología y que marca un antes y un después con la ingeniería de nuestro país, porque, por ejemplo, nunca se había construido un puente tan alto y tan largo, con esa complejidad y con la curvatura que tiene en nuestro país. Es el más alto, más complejo, más curvo del país actualmente. Adicional, que es una carretera que de verdad va a tener y tiene un gran impacto en la economía, principalmente en el turismo. Me comentaba la ministra de Turismo que solo este fin de semana le decían muchos de los empresarios que había sido parecido a unas vacaciones, por ejemplo, una Semana Santa, me decía ella. Es decir, llegaron una gran cantidad de turistas a poder realizar diferentes actividades a los diferentes destinos, actividades que antes no hacían. ¿Y por qué no las hacían? Porque la gente decía, bueno, me voy a ir a esperar 1 hora, 2 horas en el tráfico vehicular, entonces mejor no voy. Ahora con esta nueva carretera se reducen los tiempos y los costos de transporte, la calidad de vida de los ciudadanos, porque de alguna manera causa estrés, desesperación, el tiempo que al final se traduce en horas productivas perdidas por parte de cada uno de los ciudadanos y que al final también reduce parte de la economía. Muchas personas incluso por el tráfico vehicular normalmente hasta se regresaban. Decían, no, ¿para qué voy a estar esperando? Y se regresaban y ya no hacían turismo. Entonces, la verdad que sí ha tenido un gran impacto. Además, que toda la carga logística que proviene del puerto de Acajutla ya no tiene que entrar por Ciudad Puerto, sino que también puede ingresar por este bypass. Y eso de alguna manera también tiene un impacto en la reducción de costos de transporte a nivel nacional. Entonces, este es un proyecto que de hecho cuando nosotros llegamos al gobierno lo encontramos abandonado. Eso es lo que quería que habláramos. Obviamente le encontraron diferentes irregularidades en la construcción de esta bypass de la Libertad, ahora denominado por el presidente de la República, Nayib Bukele, como Camino a Surf City. Encontraron una serie de irregularidades en el último gobierno, ministro. Sí, y es que a mí me llamaba la atención algo que sucedió luego de que se habilitara el paso vehicular, y es que el FMLN quería adjudicárselo, quería robárselo al final, diciendo que de ellos era el proyecto, como cualquier cosa, ¿verdad? Ellos casi todo dicen que lo dejan comenzado o que estaban por terminarlo, solo les hacía falta 1 década para terminarlo o para robárselo, creo yo, ¿verdad? Pero yo creo más para robarse. Pero bueno, cuando llegamos al gobierno no encontramos nada, de hecho, nosotros tuvimos que empezar con diferentes detonaciones para poder realizar la apertura de la carretera. Ahí se pueden ver las imágenes, por ejemplo, es decir, de hecho, ahí donde estábamos en algunos tramos ni tan siquiera el trazo de la calle estaba, solo había una especie de obras de tuberías que se habían colocado, pero tuvimos que hacer una serie de obras. Lo que encontramos fue un muro, por ejemplo, de cerca de 30 metros de altura, que tuvimos que prácticamente demolerlo todo y hacer prácticamente la carretera desde cero. Claro. Encontramos una serie de irregularidades porque más allá que de un proyecto de carretera, lo que encontramos fue corrupción.
¿Por qué corrupción? Porque este proyecto, de hecho, se adjudicó en el año 2017, pero la empresa a la cual se le otorgó el proyecto, primero se le dieron 6 meses para el diseño, 12 meses para la construcción, pasaron 6 meses y no tenía nada, pasaron 12 meses y no tenía nada. La empresa no tenía la capacidad técnica ni la capacidad financiera para poder ejecutar este tipo de proyectos. Entonces lo que hicieron fue asociarse con una empresa extranjera, con una empresa colombiana, para que le pudiera servir de fachada en este proyecto. Y de hecho nadie vino nunca de Colombia. Solo fue la empresa salvadoreña la cual estuvo, digamos, entre comillas, trabajando, porque al final no hicieron nada. Ahí se puede ver, por ejemplo, un charco que dejaron por ahí, que yo creo que solo les hacía falta prometer el puente para poder continuar. Pero bueno, al final, los técnicos del Ministerio de Obras Públicas le enviaron cerca de 11 informes al exministro, donde le pedían en diferentes ocasiones que caducara el contrato de este proyecto. ¿Por qué? Porque la empresa no estaba cumpliendo y porque sabía que no se iba a terminar, porque ni tan siquiera terminó el diseño. Esto hicieron los técnicos del Ministerio de Obras Públicas. Y vino el exministro y hizo caso omiso a todas las recomendaciones de los técnicos del ministerio y hizo todo lo contrario. En lugar de caducar el contrato y contratar a una empresa que de verdad cumpliera, lo que hizo fue a esta misma empresa, que ya había pasado más de un año y no había cumplido, le entregó $5 millones. $5 millones que provenían de los impuestos del pueblo salvadoreño para que la empresa pudiera empezar la construcción cuando ni tan siquiera tenía aprobado el diseño. Hizo un uso inadecuado de los anticipos. Hizo un uso inadecuado de los anticipos y no solo eso, sino que al final es dinero que nunca se le tuvo que entregar. Y lo que nos llamó la atención fue que justamente cuando llegamos no había nada. Ahí están las fotografías, ahí están los videos. Ahora bien, ministro, la Corte de Cuentas de ese momento nunca hizo ningún reparo, nunca intervino en esto. Fíjate que en este proyecto en sí, en un inicio no había prácticamente nada. En teoría había una auditoría concurrente del proyecto, pero no se habían registrado anomalías. Fue hasta que nosotros llegamos al gobierno que de alguna manera nosotros llevamos documentos a la Fiscalía General de la República. También estuvimos viendo algunos documentos con la Corte de Cuentas y ahí fue que se encontraron cerca de 6 irregularidades que incluso ellos lo hicieron ver en todo el proyecto. A pesar de eso, consideramos que hay una serie de irregularidades mayores todavía, porque eso fue en el mes de junio de 2019. Habían muchas más irregularidades que nosotros por eso llevamos documentos a la Fiscalía, documentos fehacientes que prueban la corrupción que había en este proyecto por parte de la administración pasada y que lamentablemente en lugar de invertir el dinero del pueblo salvadoreño en una obra como la que los salvadoreños en este momento pueden disfrutar, lo que había ahí era nada. Es decir, estaban engañando a la gente porque hay declaraciones del exministro de Obras Públicas y de otras personas donde dicen que el proyecto está avanzando. Pero no sé de cuál avance hablan, pues, ¿verdad? Me imagino que el avance de lo que se estaban robando era lo que estaban hablando. Ya llevaban un cierto porcentaje de robo. Es como el expresidente de la República, que es decir, pasaba más dormido que despierto y cuando lo despertaban era para robar nada más, pero de ahí para trabajar nunca vimos que estuvieran trabajando. Pero bueno, en este proyecto nosotros lo que tuvimos que hacer es lo correcto, caducamos el contrato, recuperamos lo que se habían robado, que eran cerca de $5 millones, hicimos el reclamo de las garantías, en este caso de una fianza de fiel cumplimiento de contrato, y al recuperar lo que se habían robado, pudimos volver a licitar el proyecto, lo adjudicamos, lo diseñamos y ahora ya lo construimos. De hecho, este era prácticamente el típico proyecto como la Diego de Holguín 2.0. O el Chaparral, por ejemplo. Pero porque incluso creo que en realidad peor que la Diego de Holguín, porque por ejemplo la Diego de Holguín tenía la característica que casi la obra ya estaba terminada. Claro, había corrupción, pero la gente podía pasar por la carretera y veía la obra. En este caso, la obra no estaba hecha, no había nada, ni tan siquiera el diseño terminado. Tuvimos que nosotros licitar el diseño y ahí están los documentos de la licitación pública que nosotros realizamos. Diseñamos toda la obra, la adjudicamos, la construimos desde cero prácticamente
y ahora la obra ya la pueden disfrutar miles de salvadoreños que van a viajar a las playas de la Libertad y todas las personas que de alguna manera vienen desde el occidente del país y pasan por esta carretera, así como también toda la carga logística que proviene desde el puerto de Acajutla. Pero, como te digo, al final no encontramos casi nada. Y ahí fue donde tuvimos que hacer todas las acciones correspondientes. Se nombraron peritos técnicos y peritos evaluadores por parte de la Fiscalía General de la República, porque nosotros llevamos cerca de 10 cajas en el mes de septiembre de 2019. 10 cajas con documentos que probaban toda la corrupción. Luego de eso se nombraron peritos, se hizo toda una evaluación del proyecto. De hecho, hubieron 2 capturas por parte de la Policía Nacional Civil de 2 ingenieros con título falso. Y eso está comprobado, es decir, claro. Por eso es que cuando yo digo, si ellos se quieren adjudicar algo de este proyecto, me imagino que se refieren a la corrupción del FMLN, sino que le vayan a preguntar a los 2 ingenieros con título falso que están presos, pues. ¿Dónde y en qué obras se han intervenido y ya le han dicho a la gente, aquí está, estos son sus impuestos? Sí, hemos estado interviniendo diferentes caminos que son sumamente importantes para mejorar la conectividad en zonas que habían sido olvidadas por años, en vías que nunca han sido pavimentadas. De hecho, nuestro país tiene cerca de 4.000 kilómetros que no han sido pavimentados. Entonces, hemos trabajado tanto en el occidente, oriente, centro, zona paracentral, zona norte, etcétera, en todo nuestro país. En este caso, en el occidente, por ejemplo, la carretera de Chalchuapa, por ejemplo, son cerca de 12 kilómetros que estamos pavimentando que van a mejorar la conectividad hacia Jerez con Guatemala. De igual manera, hemos hecho otras calles, como por ejemplo la Loma del Muerto, en Sonsonate, hemos intervenido también otras calles en Sonsonate, en Acajutla, por ejemplo, hemos hecho un sistema de drenajes en la avenida Obando, ya incluso ya están prácticamente concluidas las obras. Ahí normalmente se daban diferentes inundaciones cada vez que llovía y ahora las familias ya no van a tener esa problemática. También hemos estado trabajando en Aguachapán, desde Atiquizaya hacia Turín. Son cerca de 1.3 kilómetros de carretera que de alguna manera va a reducir los tiempos de transporte. Las personas se tenían que tardar cerca de 20 minutos para llegar a diferentes zonas y ahora los tiempos se van a ver reducidos drásticamente. Además que va a mejorar el comercio y turismo de la zona. Estas imágenes que queremos mostrarle a continuación son precisamente en la zona de Atiquizaya, ¿no? Sí, ese es en Atiquizaya y ahí se puede ver la calle, ¿verdad? Que no había estado pavimentada por años. De hecho, en algunos tramos tenía cierto pavimento, pero ya prácticamente se había desaparecido. Pero es que esa zona siempre la olvidaron los gobiernos anteriores. Sí, la verdad que nunca les ha importado, pues, ¿verdad? Al final, incluso muchos de los pobladores decían, mire, pero esta calle parecía como pavimentada. Entonces, bueno, y si aparece como pavimentada y hay documentos según lo que dicen los pobladores, entonces significa que se la robaron, pues, ¿verdad? Ahora es diferente. Ahora los impuestos se ven reflejados en el pueblo salvadoreño y una prueba es esa calle que estamos ejecutando en esa zona. Muchos incluso dicen, bueno, ¿y por qué el MOP está interviniendo esa calle? ¿Por qué no son las alcaldías? Bueno, porque las alcaldías al final no están haciendo su trabajo, no están haciendo las obras que de verdad deberían de hacer. Andan más preocupados en la campaña política, en otro tipo de cosas, pero nosotros estamos trabajando, tratando de intervenir en todos los lugares posibles para poder mejorar el turismo, el comercio, la economía de diferentes zonas de nuestro país. En ese caso era Aguachapán, ahora por ejemplo se puede ver esa es la de San Simón, San Simón, San Isidro. Ahí se puede ver un sistema de drenajes, tuberías que se están colocando porque ya no hacemos las calles como hacían antes, que solo llovía un día y después ya estaban arruinadas. Estamos haciendo todo un sistema de drenajes en todas las calles que no estaban pavimentadas. En este caso de San Simón y San Isidro son 2.72 kilómetros de carretera que estamos en el proceso de pavimentación para poder mejorar la conectividad de todas las familias de Morazán principalmente. Así también hay otros proyectos que nosotros estamos ejecutando. San Miguel de Mercedes, San Antonio de los Ranchos, por ejemplo, es otra vía sumamente importante. Y que estaba descuidada, es cierto. Y que estaba totalmente descuidada. Son 4.9 kilómetros de carreteras que estamos en este momento en el proceso de pavimentación. De igual manera, estamos en San Antonio del Mosco hacia el Carrizal, que se va a mejorar la conectividad de 2 departamentos principales, San Miguel y Morazán. Ahí estamos viendo Carrizal. Ahí son 5.46 kilómetros de carretera que vamos a pavimentar en la zona. Se están construyendo un sistema de drenajes,
diferentes obras de paso. Ahí se puede ver, por ejemplo, estamos haciendo la base, la subbase de todo el proyecto para luego poner la carpeta asfáltica. Ahí se puede ver cómo se está trabajando para poder hacer las cunetas y las diferentes obras para canalizar las aguas lluvias. Ahí están las tuberías, por ejemplo. Y así estamos trabajando para poder mejorar la conectividad de esos lugares más olvidados de nuestro país. También estamos en otros lugares como por ejemplo Uloazapa y Ucuayquín. Ya intervenimos, ya hicimos la primera intervención para poner la base y la subbase y ya estamos por pavimentar cerca de 3 kilómetros de carretera que las familias de la Unión habían pedido por años. De igual manera en Yayantique se están trabajando en todo un sistema de drenajes, que ese también es en la Unión, hasta la calle de Anchico, que son cerca de 9 kilómetros aproximadamente, y que como Ministerio de Obras Públicas ya la estamos interviniendo. De igual manera en Monteca, hasta Nueva Esparta, se van a intervenir cerca de 9 kilómetros. Esa es la calle Rafael, ¿no? Esa es la calle San Rafael, es en el Puerto de la Libertad. También es una calle sumamente importante porque le da conectividad prácticamente a todo el sector desde Santa Tecla, desde la calle de Pajales, que es una vía no pavimentada, hasta el Puerto de la Libertad, y tiene salida esta con la carretera litoral. Es otra vía alterna que normalmente nunca se había utilizado. Ahí se pueden ver las obras que nosotros estamos ejecutando a través del Ministerio de Obras Públicas para poder ampliar la calle, porque de hecho estaba bastante reducido. Tiene una pendiente bastante complicada, ahí se puede observar la pendiente, igual los taludes que tiene la calle. Estamos haciendo todas las mejoras necesarias y un sistema de drenaje que sabemos que son sumamente importantes para reducir los riesgos de inundaciones en la carretera, y también que cuando la lleguemos a pavimentar, porque la vamos a pavimentar, no se llegue a dañar fácilmente en el tiempo. Obviamente todas las carreteras tienen una vida útil, pero en este caso que no se dañe en los pocos días, vea, como por ejemplo cuando inauguraron la carretera de Los Chorros y que días después ya tenía baches. No queremos que llegue a suceder esto. Entonces, o haciendo trabajos de mitigación que después, pues lamentablemente terminan en tragedia. O haciendo tareas de mitigación que al final se convierten en robo, ¿verdad? O haciendo puentes como hacía el exministro de Obras Públicas y los cambiaba por avión. Claro, hablando de puentes, este es puente El Jute, que también ha sido intervenido por el Ministerio de Obras Públicas y todo su equipo, y sin duda son imágenes que también son esperanzadoras y te conectan porque esta zona es de mucho comercio. Sí, la verdad que es una zona sumamente importante porque es la carretera del litoral que nos conecta prácticamente con todo nuestro país y principalmente con el oriente del país. En este caso, esta obra va a tener un gran impacto en el comercio, en el turismo, en todo el transporte de carga que normalmente pasaba por esa zona. Ahí se puede ver al fondo un puente provisional que era el que estaba instalado como obra de paso. En ese momento nosotros ya lo desinstalamos luego de construir un nuevo puente de 36 metros de longitud y cerca de unos 15 metros de altura aproximadamente, adicional a esa obra que se ha hecho en el río El Jute, porque no solo es el puente, sino que también se han hecho una serie de obras de protección a lo largo del río, porque normalmente ahí hay ciertas comunidades que viven en la zona y que de alguna manera cada vez que llovía se daban diferentes inundaciones. Les colapsaba el muro de la vivienda, se le inundaban las casas, perdían sus bienes materiales. Fueron en diferentes ocasiones en el pasado al Ministerio de Obras Públicas a solicitar ayuda. ¿Y qué les decían? Pero al final, lejos de recibir ayuda, nadie les hacía caso, no les tomaban importancia. Pero podemos ver, por ejemplo, y esto no lo digo yo, incluso esto lo dice la Fiscalía General de la República. El exministro de Obras Públicas construyó un puente en Chalatenango con un valor de $8 millones, incluso con sobreprecio, y cambió ese puente por un avión, y el avión se le entregó al expresidente Funes. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Cambiaban puentes por aviones, esas eran las dádivas que les daban, ¿verdad? Entonces ahí tuvo que intervenir el Ministerio de Obras Públicas para poder lograr eso. Y esos eran los gobiernos que teníamos, ¿verdad? Entonces, en lugar de hacer las obras en las comunidades, en zonas vulnerables, la obra en el puente sobre el río El Jute, se robaban el dinero, se lo embolsaban, ¿verdad? Lo que deberían de hacer es devolver el avión que se robaron. Así teníamos esos gobiernos, ¿verdad? Que de alguna manera no se preocupaban por el bienestar del pueblo salvadoreño.
De igual manera hemos estado revisando diferentes proyectos que sabemos que son sumamente importantes, así como por ejemplo el puente que hemos construido sobre el río El Jute. También hemos hecho otras obras ahí mismo en esa zona, en la playa San Marcelino principalmente, en Costa del Sol. En ese tramo rehabilitamos cerca de 18 kilómetros de carretera que van a mejorar también toda la conectividad de nuestro país. Claro. De igual manera la carretera de Comalapa hacia Zacatecoluca, que son cerca de 27 kilómetros, la hemos ampliado a 4 carriles, ya la señalizamos, estamos finalizando ya con la ciclovía y esa también es una obra que va a mejorar la conectividad de nuestro país. Me llama mucho la atención, ministro, porque habla de irregularidades que han ocurrido en los gobiernos anteriores y que en ese momento habían diputados que actualmente están, que apoyaban todos estos proyectos y ahora están buscando la reelección, ministro. Sí, lo que sucede es que me imagino yo que lo que quieren es blindaje, ¿verdad? Es tanto el descaro, es tanto lo que se han robado, que al final lo que quieren es buscar a ver si logran algún blindaje, pero no se han dado cuenta que al final, por no haber hecho obras, por no haber velado por leyes que de verdad beneficiaran al pueblo salvadoreño, por haber incluso reducido la inversión pública del gobierno, para que no pudiéramos ejecutar obras que tuvieran gran impacto, porque ellos querían que detuviéramos la obra del puente sobre el río El Jute, queríamos que detuviéramos la obra del periférico Gerardo Barrios, querían que detuviéramos la obra del bypass camino hacia Sur City, que quería que detuviéramos una serie de obras, así como detuvieron en un momento los proyectos de Fomilenio, porque siempre han tratado de alguna manera de bloquear al gobierno. Ministro, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, pero de verdad quiero agradecerle. Vamos a estar también pendiente de futuros trabajos que haga desde el MOP. No, gracias a ti por la invitación y mandarle un cordial saludo al pueblo salvadoreño.